Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos continuando nuestro estudio de los reyes de Judá. Y hoy nos toca comenzar, porque nos vamos a tardar 2 semanas en hacerlo, comenzar a analizar el reinado del rey Ezequías. El rey Ezequías um, es uno de los buenos reyes. Acuérdense que de los 20 reyes hay, hay la mitad más o menos buenos, la mitad más o menos malos, según lo que dice el texto, ¿no? Pero Ezequías es especial en varios sentidos. Si vemos ahí en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, y espero que han podido leer, uh, hoy vamos a tratar de hablar y de cubrir lo que se menciona en 3 de estos capítulos. Um, entonces, si no han leído, por favor, léanlo entre esta semana y las otras dos. Y de por sí, nomás para los que estén escuchando ahorita, lo mencioné hace rato antes de que empezamos a grabar, pero la semana que viene voy a estar de viaje y no voy a poder estar. Entonces, si se quieren reunir ustedes y estudiar más de sequías, adelante. Y si no, pues suspendemos una semana y empezamos otra vez la semana de arriba. Pero si alguien levanta la mano y quiere dirigir el estudio la semana que viene, yo les puedo sugerir unos textos para ver, y si no, está bien, lo dejamos otra semana más. Pero eh, vamos a ver cómo comienza aquí la descripción de Ezequías en 2 Crónicas 29. Versículo 1 dice que comenzó a reinar Ezequías a la edad de 25 años. Reinó por 29 años en Jerusalén. Nos dice el nombre de su madre, que lo hace mucho eso el texto en Crónicas. Uh, pero después, mira lo que dice el versículo 2, que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y cuando menciono que Ezequías es especial y un poco distinto a los demás reyes, los reyes que han venido antes se comparan a veces con un buen rey que vino antes de él, quizás el papá o el abuelo del rey presente, ¿verdad? Pero pocos de ellos se menciona a David como el comparativo. Y algunos se menciona a David en el negativo, o sea, cuando dicen que fueron malos reyes que no siguieron los pasos de David su padre. Y a veces cuando menciona a David, menciona algunas de las cosas que hizo David, hizo algunas de las cosas, pero Ezequías es el único que lo compara con David tan paralelamente, que dice que conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Um, en Segunda Reyes, cuando introduce Ezequías, el texto dice que no había ninguno como él, nadie como él, de todos los reyes de Judá. O sea, era único en categoría como rey. Y lo bonito de Ezequías es cómo comienza su reinado. Y nos damos cuenta que el versículo 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, imagínate, asciende al trono, inmediatamente se pone a trabajar en lo que él quiere enfocar su reinado. Yo no sé en otros países cómo es, pero cuando hay un nuevo gobierno, siempre hablan de los primeros 100 días, ¿verdad? Lo que alguien hace en los primeros 100 días, como en la administración de X gobierno, presidente o lo que sea. Bueno, esto es lo que está haciendo Ezequías, ascendiendo al trono en los primeros, olvídate de 100 días, en los primeros 30 días. O sea, cuando empieza su reinado, esto es lo que hace. Y lo que dice el versículo 3 y 4 es que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
Y quiero que pausemos un momento ahí para meditar en eso, porque lo que sigue de eso es que después de reparar las puertas va a ser una restauración del templo en general, va a ser mucho más que esto. Pero, ¿cuál es el problema si las puertas del templo están dañadas? Y se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada del rey Acaz, el papá de Ezequías, que era un rey extremadamente malo, ¿verdad? En su pecado y idolatría y todo eso. Entonces el templo, si las puertas del templo no funcionan y están rotas y cerradas, ¿verdad? Que es la indicación, porque él sí las tiene que abrir y repararlas. Ah, fíjate cuál es el problema espiritual, el ambiente espiritual del pueblo. No tienen acceso al templo. Y el templo es donde ellos tenían el acceso a la presencia de Jehová, es donde se encontraban con Jehová. O sea, hoy día no tenemos un templo donde tenemos que ir, pero en el Antiguo Testamento era en el templo donde se encontraban con Jehová. Y si las puertas del templo no están funcionando, la gente no puede entrar. Y si la gente no puede entrar al templo, la gente no se está acercando a Dios. Y entonces la primera cosa que hace este rey joven a los 25 años que asciende al trono es, bueno, primeras cosas que vamos a hacer, vamos a arreglar el templo y la primera cosa que vamos a reparar es esta puerta para que la gente pueda entrar. ¿Ok? Uh, los siguientes versículos, el 4, el 5 y el 6, hizo venir a los sacerdotes y los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, versículo 5, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque la dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas. Él reconoce el pecado de sus papás, de hecho de su papá, ¿verdad? Y dice, lo que tenemos que cambiar esto. Y él, o sea, lo que hace un buen líder, lo que hace un buen, en este caso un rey, pero un buen líder espiritual, un buen líder en la iglesia, un buen líder en la familia, lo que hace es que junta a la gente y les anima a hacer las cosas bien. O sea, él no hizo las cosas solo por su cuenta, él reúne a los sacerdotes, a los levitas y les habla con ellos y les anima a hacer este trabajo juntos. Um, mira el versículo 12, y otra vez, no vamos a leer todo, pero vamos a leer pedacitos de estos 3 capítulos. Dice el versículo 12 que se levantaron los levitas y después los empieza a nombrar. No vamos a leer todos sus nombres, pero solo para que nos demos cuenta que se animaron persona por persona por persona. Y en el versículo 15 dice que se reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Okay? Entonces el rey les dice, vamos a hacer esto, se juntaron todos y para hacer las cosas conforme a las palabras de Jehová y conforme al mandamiento del rey, se unieron para hacer el trabajo. Y después el 16 dice que entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron la inmundicia que hallaron en el templo, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón y comenzaron a santificarse el primer día del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Fíjate, el primer mes, antes de que llega la mitad del mes, para el día 16 del mes, la primera cosa que hace Ezequías es que mandan limpiar la casa y terminan, y lo hacen en una semana, del día 8 al 16, ¿verdad? Y lo logran
¿Por qué? Porque Ezequías lo puso como prioridad y logró animar al pueblo y a los encargados, los levitas y los sacerdotes, en participar en el trabajo. Dice el 18 que entonces vienen al rey y le dicen, ya hemos limpiado la casa de Jehová, el altar del holocausto, todos los instrumentos, la mesa de propiciación con todos los utensilios, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y lo que quiero observar aquí, porque después de eso lo que hacen es que en el 20 en adelante, ya que tienen la casa lista y limpia y preparada y reparada y restaurada, inmediatamente, no pausan, no esperan, empiezan a utilizarla para adorar a Dios. Y el versículo 20 al 24 describe que traen carneros y novillos y corderos y sacrifican y hacen todo lo que tienen que hacer para empezar a consagrar esa casa para su uso, el templo, para poder usarlo para, para su diseño. Y el propósito del templo era un lugar de adoración. ¿Ok? Uh, lo que vamos a estar hablando en términos generales en este estudio hoy en particular es en realidad las reformas espirituales que trae el rey Ezequías. Como les comenté al principio, el rey Ezequías en Crónicas se cubre en 4 capítulos. El 29, 30 y 31 describen la reformación espiritual que él introduce al pueblo. Y después el capítulo 32, que lo vamos a dejar para la siguiente lección, habla de otras cosas. ¿Okay? Entonces la forma que lo vamos a dividir es la restauración espiritual del pueblo, 29, 30 y 31, y después dejamos las otras cosas, su fe, sus logros y su orgullo, otras cosas que surgieron en el capítulo 32. Pero cuando hablamos de una restauración espiritual, una de las cosas que observo cuando leo estos 3 capítulos corridos es que hay tres fases o 3 elementos necesarios para que funcione bien esta reforma. ¿Ok? Um, para que la gente, el pueblo o un individuo regrese al Señor y adore como debe de hacerlo y haga las cosas bien, hay como que tres fases, es la mejor forma que lo puedo poner. Y lo que vemos aquí en la primera mitad, primera 3/4 de parte del capítulo 29, lo que vemos es la preparación. ¿Okay? Uno no puede regresar a Dios, uno no puede adorar a Dios, uno no puede dirigirse a Dios sin primero prepararse. De hecho, uno de los problemas que tuvieron cuando empezaron a sacrificar, y lo describe aquí en la última parte del capítulo, dice que algunos de los sacerdotes no se habían consagrado y entonces los levitas tuvieron que ayudar con los sacrificios porque no tuvieron el celo de consagrarse bien. ¿Okay? Lo que está haciendo Ezequías, y él tiene un buen plan, ¿verdad? Porque él quiere que el pueblo vuelva a Dios. ¿Okay? Entonces, para que el pueblo vuelva a Dios, primero hay que hacer los preparativos para que se pueda hacer. Y hay preparaciones que se tienen que hacer que son físicas. O sea, en el caso del templo hay que limpiar el templo, hay que arreglar las puertas para poder llegar ahí, pero también se tienen que preparar personal y espiritualmente para poder adorar bien. Y en nuestro caso es igual.
si me acompañan a algunas lecturas que tengo aquí preparadas, mira Salmo 24. Y si alguien me puede ayudar con estas lecturas, yo te digo dónde leer y abres el micrófono y lees. Salmo 24, versículo 3 y 4. Yo puedo. Amén. Siga, siga. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramento a dioses falsos. Okay. Entonces, fíjate lo que el salmista aquí nos está describiendo, ¿verdad? La idea es que queremos subir al monte de Jehová, queremos adorar, queremos estar en el lugar santo, pero no cualquiera puede hacer. O, en otras palabras, no lo puedes hacer si no te has preparado. ¿Y cómo te preparas? Versículo 4: tienes que limpiar tus manos, tienes que tener un corazón limpio, ¿no? Tienes que deshacerte de tus ídolos. Y eso es lo que está haciendo Ezequías. Está haciendo los preparativos para que el pueblo pueda adorar. En el Nuevo Testamento leemos algo similar. Y otra vez, si alguien me ayuda, Santiago 4, del 8 al 10. Amén. Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ok, y ahí lo vemos otra vez, aquí en el Nuevo Testamento, para acercarte a Dios, que es el llamado al principio del versículo 8. Primero hay que limpiar las manos, ¿verdad? Hay que purificar los corazones, ¿verdad? Hay que humillarnos delante del Señor. Son las preparaciones que tenemos que hacer, los preparativos. Y pregunto, o sea, hoy es viernes, nos vamos a reunir en nuestras congregaciones locales el domingo para adorar. ¿Cómo nos estamos preparando para adorar a Dios? Hebreos 10, de hecho, nos describe eso. Hebreos 10, del 19 al 22. ¿Quién lo lee? Hebreos 10, 19 al 22. Amén. Dice así Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Okay? Lavados los cuerpos, purificados los corazones. Así es como nos acercamos a Dios. O sea, estamos pensando antes cómo vamos a prepararnos para estar en su presencia, para adorar como Él es digno de ser adorado. Entonces, requiere preparación, requiere esfuerzo, requiere pensamiento. Y no solamente estamos hablando de preparación personal y espiritual, ¿verdad? Me llama la atención, por ejemplo, el pasaje que usamos siempre cuando hablamos de la ofrenda que se levanta a cada primer día de la semana, ¿verdad? Y ahí en Primera de Corintios dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Eso también es para prepararse de antemano, ¿verdad? Para cuando es necesario ofrendar, para cuando es necesario dar. Dice, tú ponlo aparte, para que cuando se necesite ya esté ahí.
Eso es parte de la preparación. Y regresamos al escenario del rey Ezequías. O sea, él quería tener todo listo para poder invitar al pueblo a adorar. Pero si él invita al pueblo a adorar y la casa no está lista y las puertas no están bien y no hay sacrificios, no hay animales para sacrificar, los sacerdotes no están consagrados, entonces él va a invitar al pueblo a adorar y no se va a poder hacer nada. Entonces la primera fase de adorar a Dios bien es prepararse, ¿verdad? Y es lo primero que vemos que este rey Ezequías hace. Vamos a regresar a Crónicas, porque después de esto, lo que vemos es que al final del capítulo 29, el pueblo que está en Jerusalén se reúne para sacrificar y alabar. Mira el versículo 31, por ejemplo. Dice que respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de holocaustos que trajo de la congregación 70 bueyes, 100 carneros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tuvieron una rica, sabrosa celebración de adoración a su Dios. Pero lo pudieron hacer porque se habían preparado. Y fíjate después lo que sigue en el capítulo 30. Y en el capítulo 30, en el versículo 1, dice el texto que se le ocurre a Ezequías escribir una carta, dice, a la gente que está en Efraín y Manasés. Ese es el reinado del norte. O sea, acuérdense que el reino está dividido, Ezequías es el rey en el sur, en Jerusalén, y él envía cartas a gente en Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, que ahora él ha preparado, él ha reparado. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Fíjate, nos dice más adelante que no se había hecho eso en muchos años. Y, y él decidió hacerlo. Ahora, lo que pasa es que empezaron un poco tarde y nos dice un poco más adelante el texto que ya había pasado el mes de celebrar la Pascua. Y como apenas se habían preparado y habían arreglado todo, deciden celebrar la Pascua un mes tarde. En vez de hacerlo en el primer mes, lo van a hacer en el segundo mes. Y invitan a todo el pueblo para hacerlo. Y aquí entramos en la segunda fase, ¿verdad? Ya entramos en la segunda fase, porque lo que vemos es que si la primera fase de adoración correcta es preparación, la segunda es la adoración en sí, ¿verdad? Y la adoración en sí es una combinación de alabar, de adorar, de obedecer, ¿verdad? Y de traer de lo mejor que tú tienes y ofrecérselo al Señor, ¿verdad? Lo que describe el final del 29 y lo que describe todo el 30 es como este pueblo se reúne con gozo y con júbilo para celebrar la Pascua, pero es porque aman a Dios y quieren adorar a su Dios. Y describe todo lo que ellos hacen para hacerlo de la mejor forma que pueden, ¿no? Para agradarle a Él. Y cuando pensamos en eso, por ejemplo, si leemos el versículo 10 del capítulo 30 al 12, dice que pasaron pues a los correos de la ciudad a ciudad por la tierra de Efraín, de Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén
Y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y lo que me gusta de leer eso es que cuando la gente está preparada para adorar, lo que quieren hacer es actos de devoción, lo que quieren hacer son actos de obediencia, lo que quieren hacer lo hacen de corazón. Y esa frase del versículo 12, que Dios les dio un corazón, un solo corazón para hacerlo, significa que estaban unidos y juntos en este plan de celebrar la Pascua y adorar a Dios como merece ser adorado. Mira el versículo 13. Dice que se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que habían en Jerusalén, quitaron también los altares de incienso, echaron el torrente del Cedrón y entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes, los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Están haciendo lo mejor que pueden para cumplir los requisitos que Dios les había dado. Y eso es algo importante de adorar, ¿verdad? Es que adoramos no como nos gusta, adoramos como Dios dice que lo hagamos, ¿verdad? Y eso produce gozo, porque esta segunda fase en lo que estamos hablando es obedecer, es servir, es traer, es dar de tu mejor para Dios. Acompáñenme otra vez a otras lecturas. Y a ver, ¿quién me lee Juan 4, 23 y 24? Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. 23. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25. No, está bien, está bien, está bien. Amén. Mira qué está buscando Dios. Mira qué está buscando el Padre. Tales adoradores busca Él. ¿Quiénes? Gente que esté dispuesto a adorar en espíritu y en verdad. O sea, te preparas para adorar, te preparas para obedecer, te preparas para servir y después lo haces. Y lo haces en espíritu y en verdad. Hebreos 13, 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. ¿Quién lo lee? ¿Continúo? Adelante, hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, fíjate, o sea, aquí estamos describiendo el acto de adorar, el acto de ofrecer, el acto de servir. Algo que estás dando lo que Dios pide de ti, estás dando de lo mejor que puedes dar, pero es algo que no puedes hacer si no te preparaste para hacer. ¿Cómo vas a traer un sacrificio si no primero preparas el sacrificio? ¿Cómo vas a traer una alabanza si primero no te la aprendes? ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios si tu corazón no está preparado? Entonces tenemos la preparación y después tenemos la adoración en sí, lo que uno ofrece, lo que uno trae.
En Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y este es vuestro culto racional. Y en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, Dios nos llama a adorar, Dios nos llama a sacrificar, y a sacrificar nuestras vidas, a dar nuestras vidas como sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces nos preparamos para hacerlo, pero no podemos estar todo el tiempo limpiando el templo, ¿verdad? No podemos pasar todas nuestras vidas preparando y no dando, y no trayendo, y no haciendo. Nos preparamos para poder dar, nos preparamos para poder ofrecer. Ezequías preparó el templo, preparó el pueblo, preparó el sacerdocio, y después, ¡pum!, ofrecieron. Se juntaron y ofrecieron y alabaron y sirvieron como tenían que hacerlo. En Colosenses 3, 16 al 17, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Que termina diciendo que hagamos todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas como Él pide. Regresemos a Crónicas. La última parte ahí del capítulo 30, mira el resultado de todo esto. Cuando uno hace las cosas como Dios pide, cuando uno se prepara para adorar y después trae su ofrenda a Dios. Y no estoy hablando de su ofrenda necesariamente de la ofrenda física de dinero, pero te preparas para darle a Dios de lo mejor que tú eres y después se lo das, se lo ofreces. Mira el resultado, versículo 25 del 30. Se alegró pues toda la congregación de Judá. O sea, lo que causa gozo, lo que causa alegría, no es cuando gana tu equipo de fútbol, ¿no? No es la fiesta de cumpleaños de tu hijo. Lo que causa gozo, lo que causa alegría, es cuando te preparas para adorar y adoras. Cuando sabes lo que Dios espera de ti y se lo das. Se alegró pues, otra vez, 25 y 26, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Fíjate, desde los días de Salomón no habían hecho esto como lo tenían que hacer. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Ok, hemos hablado de la preparación para adorar, hemos hablado de dar y adorar con obediencia, con fe, con sacrificio, ¿verdad? Pero dije que había como que tres fases de esta reforma espiritual de Ezequías. Y con eso llegamos al capítulo 31. Y mira aquí lo que dice, porque nos falta un elemento más, ¿verdad? Si estamos preparados para adorar y si estamos dispuestos a dar, nos falta a veces una cosa más. Aquí dice el versículo 31. Que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Y después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión.
Entonces, además de preparar el templo y el sacerdocio y sus propios corazones para adorar, y además de traer a Dios esos sacrificios que trajeron y sus alabanzas y su gozo y su obediencia, ¿qué faltaba todavía? Y en nuestra propia devoción espiritual, tenemos que también entender que es una combinación de lo que uno trae y da y lo que uno tiene que deshacer y quitar, ¿verdad? No importa cuánto das si todavía tienes ahí los ídolos. O sea, no importa qué tan bonita la celebración de la Pascua, si el día después vas a ir a adorar las imágenes de acera y los vales que están en la otra esquina. Entonces, la siguiente cosa que hacen es que van y se deshacen, o sea, el hecho de renunciar, el hecho de descartar las cosas que nos sirven. Esa es también parte de la restauración espiritual del pueblo y es igual de importante y necesario. Y parte de eso también en el capítulo describe que la gente, el versículo 11 y 12, dice que la gente deposita su primicia y su diezmo. Y tenemos que pensar en esto, porque hemos hablado un poco de lo que ofrecían, ¿verdad? En cuanto a los sacrificios que traían. Un sacrificio se llama un sacrificio a veces y a veces se llama una ofrenda, ¿verdad? Porque tú puedes ofrendar algo y lo ofrendas y es algo que es por la necesidad del que lo está recibiendo. Pero cuando es un sacrificio para ti, es porque es algo que tú estás dejando de quedarte con esa cosa. Pero tú estás rehusando eso. Tú estás diciendo, mira, este es mi becerro, este es mi ovejita, yo me la iba a comer, pero en vez de quedármela yo, la voy a sacrificar, se la voy a dar al Señor, ¿verdad? Y el acto de devoción a Dios requiere traer y también requiere dejar. No sé si me estoy explicando bien, pero, por ejemplo, hay el, el último versículo en Primera de Juan 5. ¿Se acuerdan lo que dice? Primera de Juan 5:21. Hijitos míos, ¿qué? Guardaos de los ídolos. Amén. Y básicamente está diciendo, déjate de los ídolos, deshazte de los ídolos. ¿Okay? En Colosenses 3, del 5 al 10, ¿verdad? Es cuando Pablo escribe a los colosenses y les dice, no vamos a leerlo todo, pero empieza con estas dos palabras, haced morir. ¿Haced morir qué? Lo terrenal en vosotros. Y dan una lista, fornicación, impureza, pasiones, después habla de ira, después habla de mentiras. O sea, haced morir esas cosas, hay que sacrificar esas cosas. Y esas no son cosas que estás sacrificando porque se las estás ofreciendo a Dios. O sea, Dios no quiere tu impureza, Dios no quiere tu fornicación. Dios quiere que tú mates esas cosas. Dios quiere que tú te deshagas de esas cosas. ¿Verdad? En Segunda de Corintios, esta sí me gustaría que la leamos juntos. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Qué dice? Y de acuerdo hay, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y no os recibiré. Y el 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es así como lo que no leímos en Colosenses, que dice, oye, hay que hacer morir, hay que deshacerse de las cosas malas antes de agregar las cosas buenas. ¿Verdad? Aquí lo que está diciendo aquí es que ¿qué tiene que ver Dios con los ídolos? ¿Verdad? Deshazte de tus ídolos, apártate de tus ídolos, apártate de lo inmundo. ¿No? Entonces, el acto de devoción es hacer lo que Dios pide, adorar a Dios, y obedecer a Dios, y seguir a Dios, y servir a Dios, y amar a Dios, y amar a tu prójimo, y hacer buenas obras, y todo eso. Pero también es deshacerte, hacer morir lo terrenal, la idolatría en tu corazón, deshacerte de esas cosas. En Mateo 6, cuando Jesús estaba predicando el Sermón del Monte, en el versículo 19 del capítulo 6 dice, no hagáis tesoros en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tú atesoras? ¿Que te impide acercarte a Dios? Pues deshazte de eso. Eso, regálalo. Eso, ofréndalo. Eso, dáselo a alguien más. ¿Verdad? Porque Dios está esperando de ti tu devoción. De hecho, al final de esa sección es cuando él dice no puedes servir a dos señores. ¿Verdad? Una lectura más en 2 Corintios 9, del 6 al 8. Aquí sí, si alguien me lo lee. 2 Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, Ok. para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí Pablo está animando a los hermanos en Corintios a dar. ¿Verdad? Y la cosa interesante de dar es que tiene dos funciones, ¿verdad? Uno, tú puedes suplir necesidades de otros, pero también vas a aprender a vivir con menos, a no enamorarte de tus posesiones, ¿verdad? Si las sueltas, si las regalas. Regresando al texto ya para concluyendo, regresando ya al texto en Crónicas, una de las cosas que describe claramente este capítulo 31 es que además de tumbar y destruir los ídolos, la gente se renueva en ofrendar de sus bienes, ¿verdad? Y habla en el versículo 6 del capítulo 31 de los diezmos que tenían que traer. Y dice el versículo 6 que lo depositaron en montones, ¿verdad? Y dice el versículo 7 que en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. O sea, ahora por 4 meses están juntando y juntando lo que el pueblo está trayendo, pero lo importante no es tanto que lo están trayendo, lo importante de pensar es que antes
se lo estaban quedando. En los días del rey anterior, en los días donde estaban alejados espiritualmente de Dios, se estaban quedando con sus bienes. Mira el versículo 8. Cuando Ezequías y los príncipes vieron los montones, bendijeron a Jehová y al pueblo de Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes, a los levitas, acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas en la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho. Y a veces se nos olvida este detalle que es tan importante para entender el problema espiritual del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas veces le echamos la culpa a los reyes, muchas veces le echamos la culpa a los líderes, a los sacerdotes, pero era un problema corporal. Y lo que pasa es que hay una razón, en el Antiguo Testamento había una razón por el diezmo. O sea, la razón que se exigía el diezmo del pueblo es porque eso se traía a los sacerdotes y de ahí comían ellos. Y los sacrificios que se traían eran para que los sacerdotes tuvieran que comer. Y entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo deja de ofrendar? ¿Qué pasa cuando el pueblo deja de sacrificar? Pues los sacerdotes, los líderes espirituales, los que están encargados de interceder por el pueblo, se mueren de hambre. Y si se van a morir de hambre y tienen sus familias y sus hijos y les tienen que dar de comer, en vez de hacer su trabajo de sacerdotes, se tienen que ir a sembrar, se tienen que ir a trabajar, a manejar Uber, a lo que sea. Ahora tienen que ponerse a trabajar para generar ingresos para alimentar a su familia. Y entonces si no pueden, si no tienen el tiempo para dedicarse a las cosas del Señor, pues es por culpa del pueblo que no ofrendó. Entonces lo que causa regocijo ahora es cuando el pueblo decide de no ser tan egoísta con sus cosas y otra vez compartir de lo que tienen para sostener al sacerdocio. Y tenemos que pensar eso también hoy día, ¿verdad? Porque otra vez parte de la restauración espiritual de Ezequías es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Lo que hemos visto hoy, y nomás para repasarlo, ¿verdad? Es primero la preparación. Hay que prepararnos física y espiritualmente para seguir, para adorar, para servir, ¿verdad? Ya preparados, tenemos que hacerlo, tenemos que servir y obedecer y ofrecer y dar de lo mejor a Dios, hacerlo en espíritu y en verdad y de todo corazón. Y junto con eso, tenemos que deshacernos de las cosas que van a impedir eso, sean ídolos, sea pecado, sea avaricia, porque las cosas que dejamos atrás a veces se pueden usar para el beneficio de otros y a veces simplemente son para echarlas a la basura y matarlas, hacerlas morir. Pero todo eso lo vemos en estos 3 capítulos que Ezequías hace con el pueblo. Y el resultado es que el pueblo se acerca a Dios. No solo Ezequías, todo el pueblo termina más cerca de Dios, más dedicado a Dios. Mira la última frase, los últimos 2 versículos del capítulo 31, y aquí vamos a terminar. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Que digan eso de mí, que digan eso de nosotros, ¿verdad? Que nosotros de todo corazón y de acuerdo a los mandamientos de Dios hagamos todo lo que tenemos que hacer en el servicio
del reino de Dios, en el servicio de la casa de Dios. Y ejecutarlo bien, recto y verdadero. Mira esas palabras que describe cómo lo hizo. ¿Y qué hizo? Se preparó, ofreció y se deshizo. Y animó al pueblo a prepararse, a ofrecer y a deshacerse. Que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo ahí para hoy, ya se nos acabó el tiempo. Tenemos 2 minutos, si alguien quiere comentar o preguntar algo, tenemos algún tiempecito antes de la oración final. Si no, le voy a pedir a Ailender, por favor, que abra su micrófono y nos dirija en oración. Bien, hermano, oremos. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor, por este bello rato que nos has regalado, Señor, que nos has permitido escudriñar tus escrituras, Padre, para alimentarnos, para llenarnos, Señor, para reflexionar en nuestras vidas, para prepararnos, Señor, para adorarte, Señor. En lo más inmediato, Señor, el domingo próximo, Padre, ayúdanos a preparar nuestro corazón para rendirte, Señor, un culto, una adoración pura, limpia, Señor, y animar al resto de nuestros hermanos en la congregación a hacer lo mismo, Padre. Quédate con nosotros, Señor, bendice a cada uno de los aquí presentes, bendice sus familiares, padres, las congregaciones donde se reúnen, Señor, y cada una de nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, sumamente agradecidos, Padre, por el refrigerio que nos has regalado en este momento, Señor. Y es en el nombre santo, glorioso, poderoso de tu Hijo Jesús en quien te oramos. Amén.